Muy bien, está grabando ahora. Y bueno, habíamos estado analizando que, supongamos, para J1 ahora su estrategia es hacer publicidad por radio y J2 no hace publicidad. Entonces, Sony gana 17 millones y apenas J2 gana 3 millones. Pero si J2 persiste con su estrategia de hacer, me perjudica, me cortan bueno, algunos tampoco no están muy hábiles todavía del manejo y vuelven ya estamos, otros más. Ya. Entonces, continúo analizando la estrategia, siguen ingresando y me perjudican tremendamente. Ya. J1 toma la segunda estrategia, que es hacer publicidad por radio, y también al mismo tiempo J2, que es Samsung, hace publicidad por radio. Si es como resultado de estas estrategias, entonces en la matriz de pagos, ¿qué está indicando? Que J1 gana 13 millones y J2 apenas gana 5 millones. Ahora, ¿cómo se obtienen estos resultados de acá? Por supuesto que tienen que tener algunos algoritmos propios, ¿no? Un análisis ya de tipo financiero que tienen que hacer las personas que están trabajando con esta particularidad de cómo dar estos valores. Nosotros estamos trabajando con valores concluidos, establecidos. Entonces ahora empezamos a hacer el análisis. Ya no estamos en estrategias dominantes 100%. Aquí estamos analizando estrategias débilmente dominantes. Entonces decimos, para J1, la estrategia sin publicidad está dominada por la estrategia publicidad por radio. Veamos J1. La estrategia sin publicidad es esta de acá. Está dominada, dice, por la estrategia publicidad por radio. Veamos si esto es cierto. 17 es mayor que 13, 13 es mayor que 11 y 10 es mayor que 8. Entonces está estrictamente dominada, en este caso, estrictamente dominada. Pero para J2, para el jugador 2, dice, la estrategia sin publicidad está dominada por la estrategia publicidad, por la estrategia publicidad radio. Veamos, si estamos hablando del jugador 2, son los segundos números de este conjunto de dos números. Veamos, radio 9 es mayor que 4, 5 es mayor que 3 y 7 es mayor que 1, correcto. Entonces, ¿cuál sería la nueva configuración que podríamos obtener con respecto a al conjunto de estrategias dominadas? En atención a este análisis de dominancia, entonces ambos jugadores eliminan la estrategia sin publicidad en ambos casos. No les conviene ir sin publicidad en ambos casos. Por lo tanto, se eliminan sin publicidad, o sea, toda la primera fila y la primera columna, y simplemente queda el juego expresado a través de esta matriz. Ahora bien, para el jugador 1, la estrategia radio, es esta la estrategia radio, y estos son los valores que va a obtener. Está dominada por la estrategia televisión. ¿Por qué razón será? A ver, vamos a ver. Para el jugador 1, dice, la estrategia radio está dominada por la estrategia televisión. Veamos. En este caso, 15 es mayor que 13. Claro, fíjense, 15 es mayor que 13 y 10 es igual a 10. Entonces aquí ya vemos que en este primer caso ya está débilmente dominada. En este caso es indiferente, ¿no? 10 es mayor o igual que 10, no es igual a 10, pero 15 es mayor a 13. De manera, aún así, dice que debe eliminarse la estrategia radio para J1, quedando la matriz de pagos reducida a solamente televisión. Televisión 15-7 y 10-4. Toda esta estrategia para el jugador 1 no le conviene. Claro, en este caso es igual. Por eso que es estrategia débilmente dominada.
En el caso anterior era estrictamente dominada. En este caso es débilmente dominada, pero aún así todavía hay un dominio y por lo tanto se elimina y queda de esta manera establecida la matriz. Y eso es lo que dice. Para el jugador 2, la estrategia televisión está dominada por la opción radio, puesto que 7 es mayor a 4. Así que se elimina la opción televisión. Así que eliminamos esta opción televisión. Por tanto, queda la solución televisión, radio nada más. Claro, fíjense, para el jugador 2 son los segundos números. 7 es mayor que 4. Entonces, eso significa que televisión se elimina y solamente queda para J1 televisión y para J2 radio. Esas son sus mejores estrategias. Para el jugador 1, dice, la única estrategia que le queda es televisión. Y para el jugador 2, la única estrategia que le queda es radio. Entonces, se puede observar que existen diferentes soluciones dependiendo del razonamiento que se utilice para resolver el problema. Evidentemente, esto es completamente cierto. Bien. Ahora vamos a ingresar a un nuevo campo. Ahora, por supuesto, todo lo que les estoy dando es el resultado de una nueva estructura. Es la primera vez que estoy dando este tema de juegos post-Feynmanianos. Por primera vez que estoy dando este tema y por lo tanto he tenido que preparar este tema, este contenido exclusivamente para ustedes. Sobre teoría de juegos hay libros profundamente escritos, de manera que he tenido que estudiar bastante para poder resumir y para que pueda ser entendible, fácilmente entendible, para el estudiante de la asignatura Investigación Operativa. Pero para tener un poco más de dominio, cuando concluyamos este tema, estoy insertando en la parte de ejercicios, algunos de ellos para que ustedes puedan divertirse un poco resolviendo los problemas sobre la base de este tipo de razonamiento que estamos haciendo en estas últimas clases con referencia a la teoría de juegos. Ahora bien, ahora vamos a ver la resolución con el método de argumentos de dominación iterativa estricta. Es un método análogo a la eliminación iterativa débil, con la particularidad de que para que se elimine una estrategia debe ser estrictamente dominada por otra. En este caso, al contrario que en el anterior, en el que hemos visto en el que había un empate, ¿se acuerdan? La estrategia resultante es siempre la misma, independientemente del orden en que se eliminen las estrategias. Así que vamos analizando. Problema. Dada la siguiente matriz de pagos, determina la estrategia que más conveniente para las empresas del problema. Aquí es para J1 y para J2, y aquí tenemos esta matriz. Para el jugador J1, la estrategia sin publicidad está dominada estrictamente por la estrategia radio. Para el jugador 1, la estrategia sin publicidad está dominada estrictamente para radio. No es que... a ver un momentito, por favor. Ay, sí está bien aquí. Acá está. Claro, al finalizar, en el caso anterior dijimos pueden tener varias estrategias. Habíamos quedado en el que para el jugador 1 le era conveniente hacer estrategia por televisión y para el jugador 2 le convenía hacer estrategia por radio. Creo que esa era al revés. Pero sin embargo, se decía que podían haber otro tipo de estrategias más como consecuencia de esto. Y eso es lo que estamos analizando. Veamos. Para el jugador 1, la estrategia sin publicidad, esta de acá, está dominada estrictamente por la estrategia radio. Así que veamos. 17 es mayor a 13, 13 es mayor a 11 y 10 es mayor a 8. Por lo tanto, sin publicidad se va. Para el jugador 2, la estrategia sin publicidad, esta de acá, sin publicidad, está dominada estrictamente por la estrategia radio. Veamos por qué. Si es jugador 2, entonces nos referimos al segundo número. 9 es mayor a 4, 5 es mayor a 3 y 7 es mayor a 1. En consecuencia, en ambos casos se elimina la estrategia sin publicidad en las dos empresas, quedando reducida la matriz de pagos a lo que estamos viendo acá.
Radio televisión para J sub 1, radio y televisión para J sub 2. Son estrategias de publicidad. Para el jugador 1 no hay más estrategias estrictamente dominadas. ¿Por qué razón? Porque 13 es mayor, 15 es mayor que 13, pero 10 no es mayor que 10, es igual. Entonces, aquí está la diferencia con el caso anterior. Dice, para el jugador 2 no hay más estrategias estrictamente dominadas porque 13 es mayor que 5, pero 4 no es mayor que 7. Entonces aquí ya tropezamos con un problema. Fíjense, 4 no es mayor que 7 y 13 no es mayor que 5. En consecuencia, aquí se establecen que hay 4 soluciones posibles. Puede ser radio, siempre el primer valor referido al jugador 1 y el segundo valor referido al jugador 2. Por lo tanto, estas estrategias, ¿sí? Estas estrategias tienen la característica de no ser estrictamente dominadas y constituyen al tercer grupo de juegos que estamos estudiando. En este caso es radio, televisión, televisión, radio, o televisión, televisión. Entonces aquí se generan 4 formas de estrategias diferentes. ¿Por qué razón? Porque estamos estudiando la resolución con el método de argumentos de dominación interactiva estricta. ¿Sí? Entonces puede haber, en algunos casos hay, en otros casos no los hay. ¿Por qué razón? Porque aquí la diferencia está con 10, ¿de acuerdo? Aquí 10 no es mayor a 10. En el caso anterior, cuando había dominancia débil, habíamos considerado que de 10 es mayor o igual, y habíamos asumido el concepto de igual. No es que 10 sea mayor o igual a 10, 10 es igual a 10. Pero en este caso, en este tercer concepto, ya no nos permiten hacer aquello y por lo tanto la matriz se queda tal como está. Muy bien. Ahora, Dios mediante hemos llegado al equilibrio de Nash, que es una cosa muy interesante. Entonces, me he dado la molestia cómo poder hacerles comprender el equilibrio de Nash, porque es bien complejito, les comento, pero con este ejemplo ustedes van a poder darse cuenta. No voy a leer todo porque ustedes lo van a poder hacer, eso cuando les mande el texto a la plataforma y a sus dispositivos móviles. De lo que se trata es de la venta de bens de sándwich de chola en la feria 16 de julio, ¿no? Y en la feria de la Ciudad del Alto. Muy bien, inicialmente la vendedora A con la vendedora B están separadas por una decisión municipal aproximadamente a 1/3 del final y a otro tercio del final para que no haya problemas, para que no se aglomeren acá. Pero esta señora, esa vendedora de sándwich de chola que ustedes la están viendo ahí en la venta, es más viva que esta otra. Entonces dice, si yo tengo los clientes que vienen de este lado y la mitad que vienen de este otro lado, y la señora de la venta A ocurre lo propio, es decir, le vienen en la misma proporción los clientes de este lado y de la mitad de este otro lado, se convierten en los clientes. Entonces la vendedora B, les decía que es más viva, entonces dice, ¿qué pasaría si yo me aproximo un poquito más allá? Entonces puedo captar un poquitito más de los vendedores, los compradores de la vendedora A, y por lo tanto voy a ganar un poco más. Y eso es lo que hace. Se desplaza un poco más a la derecha, casi a la mitad. Miren, entonces ella, aparte de tener estos compradores de acá que monopoliza estos compradores, ha empezado a monopolizar parte más de los compradores, la cuarta parte más de la mitad que tenía de los compradores, la vendedora A, y gana más dinero. Pero esta señora viva después, ¿no? Es paseña neta, dice, ¿no? Recontra viva, y se acerca más a la vendedora A y dice, no, pues ahora, si me acerco a ella, entonces voy a aumentar mis ventas porque toda esta cantidad de clientes que eran míos, más la mitad de los clientes que tenía esta señora, ahora van a ser mis clientes. Y se acerca la vendedora A. Y la vendedora A no se está dando cuenta, ha empezado a vender menos. Pero llega un momento en que la vendedora dice, ¿y por qué está aquí a mi lado?
esto ya es el colmo, entonces yo miré pues, al otro lado. Y ese es el razonamiento que es un razonamiento lógico que se está haciendo en materia de economía. Esa es la forma de razonar que tiene y que así sale. Entonces, la vendedora se pasa al otro lado y dice ahora como, ahora si me paso al otro lado, entonces capto todos los vendedores que antes pertenecían a la vendedora más la mitad de la vendedora de los clientes que me correspondían a mí y lo desplaza la vendedora un poco más allá. Pero la vendedora ve que es viva también, dice, momentito, dice, me estoy quedando sin clientes. Entonces yo me voy a ir donde estaba nomás y se pasa al medio. Y la vendedora A se pasa también al medio y por lo tanto las dos quedan juntas al medio. En el momento en que ambas quedan aquí en medio se ha establecido el equilibrio de Nash. Entonces, creo que con este ejemplo que acabo de darles, creo que está bien concebido lo que es el equilibrio de Nash. Es un equilibrio donde hay conveniencia para todos los jugadores. Ese es el equilibrio de Nash. Entonces, en este momento voy a hacer algunas preguntitas a los estudiantes para ver si se me ha comprendido, ¿no? Porque puede ser que no se me haya comprendido. A ver, veamos algunos. A ver, señorita Ángela Catacora Arteaga, ¿verdad? Me está escuchando, ¿verdad? He entendido lo que es el equilibrio de Nash con este ejemplo de la vendedora de las vendedoras de sándwiches de Chola en la feria 16 de julio. Le escuchamos. Sí, ingeniero, una parte no he entendido desde la situación en la que estaban separadas. ¿Me podría volver a explicar, ingeniero? ¿Cómo no, cómo no, cómo no? Sí, justamente por eso quiero que haya este feedback para que puedan comprender el equilibrio de Nash, por lo menos en esta circunstancia, y les va a ser mucho más fácil comprender posteriormente el equilibrio de Nash. Esto, claro, es un ejemplo muy interesante, muy tomado de lo vernacular. ¿Por qué estaban estos dos vendedores aquí? Porque la alcaldía, el gobierno autónomo municipal de la ciudad del Alto, les habían dicho, para que no se hagan problemas y para que haya mejor venta, a ustedes les vamos a poner a un tercio de esta cola y a este otro tercio de esta otra cola. Y ahí están las dos vendedoras y están vendiendo. Pero esta vendedora es viva, entonces dice, ¿por qué no me acerco un poco más allá? Así capto los compradores que están en esta mitad, si me acerco un poco más al medio. Y eso es lo que hace la señora. Se acerca al medio y sigue dominando, aún tiene este universo de clientes de la señora del lado final de una de las colas de la feria, y al acercarse a la mitad, le está quitando una parte más de los clientes de esta otra señora. Antes esta otra señora hasta aquí tenía sus derechos, pero ahora como esta señora se ha recorrido, le está empezando a quitar sus clientes a otra doña. Pero como es recontra viva, dice, ¿por qué no me acerco más? Y además le quito los clientes totales de esta mitad y además tengo los clientes de este otro lado. Y eso es lo que hace la señora. Eso es lo que hace. Pero esta otra doña, sí, la otra doña dice, ¿pero por qué eso ha ocurrido? Entonces, le deja que se pase a la vendedora de B en el supuesto caso de que va a tomar más clientes todavía de la vendedora de A, y la vendedora de A se va al otro lado, y como se va al otro lado, ha captado todos los clientes de la vendedora B, más los clientes de la vendedora B que ahora pasan a ser suyos. Pero el señor es recontra viva, dice, no, estoy perdiendo mercado, no me están comprando, y se pasa nomás a donde estaba. Se va a la otra mitad exactamente, y la vendedora también se va a la mitad, se unen, y por lo tanto se quedan en la mitad porque es el mejor lugar donde pueden captar a los clientes. La vendedora ve todos de este lado y la vendedora A todos de otro lado. Han roto con las reglas del GAMEA, pero de todos modos se ha llegado a un equilibrio de Nash. Este es un concepto interesante para poder comprender y para podernos ubicar en lo que se refiere al equilibrio. Ahora sí, ¿me entendió, señorita? Sí, le paso la palabra. ¿Qué Sí, dice? ingeniero, ahora sí se entendió. Muchas Muy bien. gracias. Y me imagino que también el resto ya pudo entender. Esto es bien importante porque, tomar este tipo de elementos, porque ahora vamos a ver un poquito matemáticamente cómo se va a poder plantear. El equilibrio de Nash es una situación en la cual los competidores no necesitan ponerse de acuerdo,
Simplemente deben tener en cuenta a sus adversarios a la hora de tomar la decisión. Cada competidor busca su beneficio, pero al mismo tiempo tiene en cuenta el beneficio de los competidores a la hora de decidir. Eso es lo que ha pasado con las señoras, ¿no ven? Pero se han querido avivar, pero han llegado a un punto en el que ya no pueden avivarse más. Han llegado a un equilibrio en sus avivadas. Actuar como monopolio es inestable, dice, ¿no? O sea, querer hacer las cosas solito nomás en el mercado no se puede, también se tiene que tener el consejo. La otra empresa, los otros jugadores, la otra parte, son también personas inteligentes y también van a mover sus fichas de tal manera que puedan obtener también mayor beneficio. Cada competidor busca su beneficio, pero al mismo tiempo tiene en cuenta el beneficio de los competidores a la hora de decidir. El concepto del equilibrio de Nash, que vamos a llamar EN, equilibrio de Nash, identifica los perfiles de estrategias en los que ningún jugador tiene incentivos para desviarse, si espera que los demás adopten las acciones del equilibrio que el equilibrio prescribe para ellos. Cada jugador tiene que estar jugando su mejor estrategia dadas las elecciones de los otros jugadores. Ningún jugador tiene incentivos a cambiar su estrategia unilateralmente, como en el caso anterior. Cuando llegaron las señoras al medio, entonces definitivamente no le conviene a ninguna de las jugadoras irse un poquitito más allá, porque en ese caso pierden. Entonces, ese es sin necesidad de llegar a ningún acuerdo, han llegado a un equilibrio de Nash. Y eso es lo que pasa, dice, en la vida real. Y esa es la forma de pensar. Fíjense, posiblemente ustedes hacían ese tipo de inducción en sus cerebros, pero no conocían la lógica de la estrategia. Ahora les estoy enseñando esta lógica de la estrategia para tomar buenas decisiones. Y cuando hablamos de decisiones, estamos hablando de que existe también una teoría de decisiones que la vamos a estudiar en su profundidad a partir de la siguiente semana. Ahora bien, para definir un equilibrio de Nash dice lo siguiente. Un equilibrio de Nash de un juego en forma normal es un perfil de estrategias. Aquí estas son las estrategias que van desde S sub 1 hasta S sub n con supraasterisco. Tal que para cada jugador I, cada estrategia S sub I pertenece a S sub I. Y se tiene que los pagos están en función de las estrategias. Pero fíjense, este conjunto de estrategias que corresponden al pago sub I va a ser mayor o igual a este otro, pero donde una de las estrategias no está referida con el asterisco. La interpretación del equilibrio de Nash es la siguiente. Esto ya es un poco más razonable. Esta es la definición matemática. La definición un poco más entendible para nosotros que somos cristianos en este campo matemático dice: es una norma autosostenible. Una vez aceptada, ningún jugador tiene incentivos para no seguirla. Como en el caso de los señores que llegaron al medio, ya no se quieren mover a ninguna parte, ¿no? Porque no les conviene, porque han llegado a un equilibrio. Cada jugador responde de la mejor manera que puede frente a las estrategias de los demás jugadores. Es un perfil de expectativas que se autoconfirman. Si los jugadores esperan que los demás se comporten de acuerdo a lo prescrito, entonces estas acciones ocurren como consecuencia de la conducta de los jugadores. Ahora sí, ahora vamos a ver qué es lo que pasa en función del planteamiento matemático. Para cada jugador I, que pertenece a N, que es el conjunto de jugadores, y para cada perfil de estrategias de los demás jugadores, que es S sub I, son las estrategias que pertenecen. Esta es una estrategia que pertenece al conjunto de estrategias de un jugador. Se identifica la estrategia o estrategias que maximicen la utilidad del jugador I. Eso es lo que tenemos que buscar. Ese máximo de utilidad, sí, es la mejor respuesta. El best response es la mejor respuesta del jugador I al perfil S sub I. Esta interpretación permite reformular el concepto de equilibrio de Nash como una solución a un sistema de ecuaciones. Sea, por ejemplo, el equilibrio de Nash es referido a la estrategia S1 supraasterisco y S sub 2 asterisco y se resuelve en un sistema. Y ese sistema va a estar en función de S sub 1, S sub 2 y S sub 1 que pertenece al best response, a la mejor respuesta de S sub 2. Fíjense, está en función de la respuesta del otro jugador. Y para S sub 2, que pertenece a la mejor respuesta, al best response, significa está en función de S sub 1, es decir, de las estrategias
del otro jugador. La forma de resolver matemáticamente el sistema depende del juego en concreto. Dice, si las mejores respuestas son funciones, el problema se reduce a resolver un sistema de ecuaciones, juegos en los que las estrategias están descritas por una variable continua. Ese de acá, ese sub 1 pertenece a la mejor respuesta en función del otro jugador, y la estrategia de ese sub 2 pertenece a la mejor respuesta en función del jugador 1. En juegos, el inciso B dice, en juegos donde se busca la mejor respuesta de un jugador para cada elección de los otros jugadores, que puede ser difícil, observando las mejores respuestas que satisfacen el sistema, se encuentra el equilibrio de Nash. Entonces, todo juego dice que tiene un equilibrio de Nash, y eso es lo que vamos a ver a continuación. C. En los juegos que se pueden representar matricialmente, se puede reflejar la mejor respuesta de cada jugador ante lo que hacen los demás, marcando el juego correspondiente. En las entradas de la matriz donde se haya marcado todos los pagos, se tendrá un equilibrio de Nash. Este es el planteamiento matemático bien explicado para tener una buena fuente. Y ahora pasamos a un ejemplo. Tomando un ejemplo para el jugador 1, para el jugador 2. El jugador 1 tiene la estrategia I sub 1, la estrategia D sub 1. El jugador 2 tiene la estrategia I sub 2 y la estrategia D sub 2. Y estos son los valores de la matriz de pagos. Ahora, ¿qué están expresando? Utilidades. ¿Cómo se ha determinado esto? A través de una función muy específica financiera o alguna otra forma de poder establecer, pero lo cierto es que ya tenemos acá. No nos es muy importante el saber cómo se han obtenido estos valores de la matriz de pago. Lo que sí nos importa es saber dónde está el equilibrio de Nash. Desde la óptica del jugador 1, este es el jugador 1, se tiene que, dice, si J sub 2 elige I sub 2 como estrategia, la mejor opción para el jugador 1 es elegir I sub 1, pues 1 es mayor que 0. 1 es mayor que 0 y se marca con asterisco. Ahí está, 1 con asterisco. Si J sub 2 elige D sub 2, es decir, esta otra estrategia, entonces la mejor opción para el jugador 1 es elegir D sub 1. Es D sub 1. Esta, pues 1 es mayor que 0. 1 es mayor que 0 y se marca con asterisco. Ahí está, con asterisco. Y la matriz de pagos modificada se encuentra a continuación. Esa es la que acabamos de definir. Continuamos. Ahora veamos desde la otra óptica. Desde la óptica del jugador 2 se tiene, dice, si J sub 1 elige I sub 1, la mejor opción para J sub 2 es elegir I sub 2. ¿Por qué razón? Dice, porque 1 es mayor que 0. No se olviden ustedes que para leer J sub 2, siempre los segundos números, ¿no? Del binomio, siempre el segundo binomio. Tenemos 10 minutos más. Acabo de entorpecer por hacer lo mismo de hace un momentito atrás. Voy a dejar de... Voy a pausar un momento. El foquito se ha debido encender nuevamente, ¿no? Entonces, para J sub 2, si J sub 1 elige I sub 1, eso de acá, entonces dice, la mejor opción para J sub 2 es I sub 2. ¿Por qué? Porque 1 es mayor que 0. Y se marca con un circulito ahí encima. Y si J sub 1 elige D sub 1, entonces la mejor opción para J sub 2 es elegir D sub 2, puesto que 1 es mayor que 0. Y colocamos aquí el asterisquito. Las entradas de la matriz donde se han marcado los pagos I1, I2, D1 y D2, por tanto, el equilibrio de Nash múltiple en este caso se establece como el equilibrio de Nash está en I11, en esta estrategia y en esta otra de acá, en D1, D2. Aquí existen dos estrategias para lograr el equilibrio de Nash. No siempre ocurre esto, pero este es un ejemplo donde se ha precisado con toda claridad que ocurre esto. Una aplicación del equilibrio de Nash puro, este es un equilibrio de Nash múltiple, ¿no? Existen también los múltiples, pero en raras ocasiones, como en el presente, pero normalmente lo que ocurre es de que existe un solo equilibrio, un equilibrio de Nash puro, como ocurre en el siguiente caso.
Ahora que el tiempo nos dé, tenemos 7 minutos todavía. Este es el famoso dilema del prisionero. Ah, no sale mi imagen. Algo debe estar pasando. Yo por lo menos no la puedo ver. ¿Ustedes ven mi imagen? Señoritas y jóvenes, ¿pueden ver? No, no se ve nada de imagen, No me están solamente viendo, no me ven en la imagen. ¿Qué me ha pasado, no? Pero me están escuchando. El piñajo hablando. Algo a ver. Ah, ahí estoy, ahí estoy. Ahora sí me pueden ver. Entonces veamos, este es el dilema del prisionero. Este es el ejemplo más típico del problema de Nash, del equilibrio de Nash. Dice así, voy a leer. Dice, o directamente les explicaré porque hay muy poco tiempo, ya tenemos apenas 6. Se trata de que la policía encuentra a dos ladrones, ¿sí? Y se los lleva a la comisaría y los encierran en cuartos diferentes. Y los dos prisioneros sí tienen dos posibilidades, uno de delatar y no delatar el delito. El prisionero 2 también tiene la estrategia de poder delatar y de no delatar. Ahora bien, si el prisionero 1 delata y el prisionero 2 también delata, les dan 6 años de cárcel. Pero si el prisionero 1 delata y el prisionero 2 no delata, entonces solamente le dan un año de cárcel al prisionero 1 y le dan 10 años de cárcel al prisionero 2 por no delatar. Si el prisionero 1 no delata y el prisionero 2 delata, entonces le dan 10 años de prisión al prisionero 1 y solamente un año nada más al prisionero 2. Pero si ambos no delatan, entonces ambos les dan 2 años de prisión. ¿Qué sería lo mejor acá para este caso? Lo mejor sería, dice, que no delataran. Pero ambos se encuentran alejados en celdas diferentes. No hay ningún previo acuerdo entre los prisioneros, no se ha hecho ningún tipo de acuerdo. Y dice, al margen de que lo mejor para ellos sería no delatar, entonces los policías van y les dicen, si usted delata, le damos un año solamente y nada más. Y no les dicen cuánto le van a dar al otro. Eso es una información que mantiene en forma secreta la policía. Entonces, el prisionero, uno de los dos prisioneros se ven ante la tentación siempre de delatar, ¿no? Y para tener un año nada más. Entonces, así se plantea el dilema del prisionero. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Cuál es el equilibrio de Nash que tienen acá? Antes de resolver este problema de juegos, dice, se realiza la siguiente teorización respecto a los pagos de cada una de las estrategias de ambos jugadores en los siguientes términos. Este problema del prisionero que ha sido analizado por John Nash en mucha profundidad, a los números va a colocar RR en el caso de delación, en el caso de no delación CC y en el caso de uno delata y el otro no delata, P y T. Y aquí están los significados. T es el pago de la tentación que supone no delatar, si el otro prisionero sí lo hace. R es el pago o recompensa que obtienen ambos prisioneros por haber obtenido un comportamiento cooperativo, delatar. Entonces, pero igual les dan 6 años, ¿no? C es el pago del castigo por haber obtenido, dice, un comportamiento no cooperativo, no delatar. No cooperativo con la policía, por supuesto, ¿no? Y P es el pago del prisionero que coopera, aquí es cuando coopera, ¿no? Si cooperan, entonces gana, ¿sí? Entonces, cooperar frente al compromiso del otro del que no delata. Y la característica para este tipo de comportamiento, ¿sí? Es que T, es decir, la tentación que supone no delatar, es mayor a R, que es el pago recompensa
por haber tenido un comportamiento por delatar, y es mayor a C y mayor a P. Y la suma de P más T siempre tiene que ser menor a 2 veces R. Entonces, este dilema del prisionero, por supuesto, sea, claro, aquí con fines didácticos, excelente para poder comprender. Pero este mismo juego de estrategia se ha llevado al campo de los oligopolios o de los duopolios, en el campo de la economía, en el campo del Estado, en el campo de la estrategia de situaciones políticas. Eso también se puede aplicar a la política, si se dan cuenta ustedes, y se pueden obtener, o sea, algunos resultados que más o menos guían las estrategias. Esta es la lógica de la estrategia. Miren, casi esta es la última y voy a llegar cabalito al final. Resolviendo ahora el problema por medio de estrategias dominadas, en el prisionero 1, la estrategia D sub 1 domina la estrategia no delata 1, puesto que menos 6 es mayor que menos 10 y menos 1 es mayor que 2. Veamos esto. Más arriba inclusive, ¿no? Menos 10 es mayor que menos 6. Menos 10 es mayor que menos 6 y menos 2. En este caso, menos 6, a ver, veamos desde el punto de vista del prisionero 2. Menos 6 es menor que 1 y menos 10 es menor que menos 2. Entonces, hay un dominio, ¿no? Por parte de no delatar. Entonces, veamos cómo estructuramos nuestra matriz acá. Aquí está. Entonces, el prisionero 1 se queda delata, dice no. Y el prisionero 2, o sea, se queda con estas dos estrategias. Menos 6, menos 1, menos 10. En el prisionero 2, la estrategia D2 domina la estrategia N2, puesto que menos 6 es menor a menos 10. Y por lo tanto, el equilibrio de Nash queda en... Lo mejor que pueden hacer es quedar con no delatar, ¿no? Ese es el equilibrio de Pareto también. Entonces, en consecuencia, en el dilema del prisionero, la estrategia dominante para ambos es delatar, lo que significa que delatar es el equilibrio de la estrategia dominante, equilibrio de Nash. Volvamos nuevamente acá a aquí está. Delatar, este es el equilibrio de Nash. Sí, porque acá desde el punto de vista del prisionero 1, 10 es menor que 6 y menos 10 es menor que menos 6 y menos 2 es menor que menos 1. Por lo tanto, no delatar se va. Y solamente El tiempo se va a acabar, Licen. sí, ya se acaba.